mis amados hermanos y amigos, ¿cómo están ustedes? Estamos iniciando semana, ya el mes de diciembre se está acabando, ya se dio cuenta, ya estamos por terminar un año, pero eso no implica que no podemos seguir recibiendo las bendiciones que Dios tiene para darnos. Gracias por comunicarse con nosotros, gracias por conectarse, gracias por compartir también con sus amistades, sus hermanos, sus amigos, para que puedan también ellos ver esta iglesia por las casas, porque hay una palabra de Dios para cada uno de nosotros. Hablemos a esta hora de un tema bien importante, bien común, pero que a veces lo pasamos por desapercibido. Hablemos del corazón. A esta hora quiero que hablemos sobre purificando el corazón. El corazón es algo que necesitamos mantener puro. Veamos cuál es el consejo de la palabra de Dios. Jeremías capítulo 17, versículo 9 al 10 dice de la manera siguiente: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y además dice, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, dice que escudriño la mente, que pruebe el corazón para dar a cada uno según su camino y según el fruto, dice, de sus obras. Qué tremendo que nosotros cargamos algo dentro que es engañoso. Andamos el engaño adentro de nosotros mismos. Estos días atrás hemos estado aprendiendo cómo prepararnos para recibir las bendiciones de Dios. Cómo poder purificar nuestra vida, cómo la manera en que Dios nos bendice y todas esas cosas. Pero Dios tiene planes para ti, tiene planes para mí, para bendecirnos. Pero antes Dios tiene que trabajar con nosotros. ¿Y por qué tiene Dios que trabajar con nosotros? Porque si no nos pasaría lo que le puede pasar a un padre, digamos, con un niño de 5 años. ¿Qué haría un niño de 5 años si un papá le da, digamos, $5 y no le dice qué comprar ni nada? ¿Qué cree que el niño compraría? Dulces, sorbetes, se lo quitarían quizás, no sé. Pero no sabría hacer buen uso de ese dinero. ¿Por qué? Porque no preparó el papá a esa criatura para saber utilizar el dinero que le estaba dando. De igual manera, si el Señor no nos prepara a nosotros para administrar nuestras bendiciones, no las podemos utilizar. Si Dios no nos prepara para bendecirnos, tampoco vamos a poder recibir la bendición que Dios tiene para darnos. Así de que ahora quiero que aprendamos en base a la experiencia de un hombre al cual Dios había ofrecido bendecirlo, pero habían cositas en su vida que no estaban acorde a la voluntad de Dios, como para con muchos de nosotros, que no están acorde en muchas cosas. ¿Ya te has preguntado, hermano, si Dios nos hiciera un scan espiritual? ¿Qué sucedería? ¿Qué vería Dios en la pantalla? ¿Qué vería Dios ahí? Mire, hay cosas que a nosotros nos estorban y por eso no podemos recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. El caso de Jacob, usted ya conoce quién es Jacob, es uno de los patriarcas en la Biblia. Dios tenía que transformarlo, Dios tenía que trabajar con él antes de darle las bendiciones. ¿Por qué? Porque habían cosas en su vida que le estorbaban. Así que Dios tuvo que enviar un ángel que peleara con él para que pudiera Jacob luchar y lograr ser bendecido de parte de Dios. A través de una prueba, cuando fue victorioso de la prueba, Dios le pudo bendecir. Por eso, para recibir las bendiciones de Dios es necesario que purifiquemos el corazón. Y como dice Jeremías, este corazón es engañoso más que todas las cosas. Y dice la pregunta, ¿quién lo conocerá? Yo creo que ni usted ni yo conocemos nuestro corazón, porque a veces, hermano, actuamos y reaccionamos como no lo pensamos, como no creemos, como pensamos que jamás íbamos a reaccionar. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso. Así que preparémonos para que Dios nos bendiga purificando nuestro corazón. ¿Cómo lo hacemos? Número 1, haciendo un examen minucioso
del interior. Fíjese que es fácil juzgar, criticar a los demás, pero cuando nos toca vernos a nosotros mismos, ahí tenemos problemas. Para eso la Biblia dice que el corazón es más engañoso que todas las cosas. Cuando hablamos de corazón en la Biblia, ¿a qué nos estamos refiriendo? Se está refiriendo al ser interior, no está al cardia, o sea, a ese aparato que Dios ha puesto en el sistema circulatorio que bombea sangre. No se refiere a eso, sino al ser interior, al ser que piensa, al ser que siente, al ser que acciona, pudiéramos decir el alma. El corazón es la esencia del ser humano, es el yo. Es el yo. El corazón es esencia del ser humano, pero dice Jeremías 17:9 que es engañoso, pero también es perverso. ¿Por qué? Porque solamente puede Dios escudriñar el corazón, y el corazón muchas veces se esconde de nosotros. Allá en Lamentaciones capítulo 3 versículo 40, el profeta Jeremías dijo: escudriñemos nuestros caminos y volvámonos a Jehová. ¿Qué quiere decir escudriñar? Quiere decir examinemos el corazón, y si encontramos algo de que arrepentirnos, volvámonos a Dios. A eso se refiere ese versículo. Entonces luego recomienda que reconozcamos en que hemos pecado y volvernos a Dios a través de un arrepentimiento genuino, a través de una oración verdadera. Entonces el primer paso para purificar el corazón, mis amados hermanos, es entender que necesitamos hacer un examen minucioso de nuestro interior. Si nos volvemos a Jacob, ¿de qué tenía Jacob que arrepentirse? ¿De qué tenía Jacob que arrepentirse? Primero tenía que arrepentirse del engaño. ¿Por qué? Porque Jacob engañó a sus padres. Acuérdese que el papá de Jacob era Isaac. Dice que ya estaba viejo, ya no veía y quería bendecir a sus hijos. Acuérdese que Jacob y Esaú eran hermanos y eran gemelos. Y estaban batallando desde el vientre de su madre. Y tan así que la mamá dijo: pues dos reinos tengo adentro y ambos se pelean entre sí. El pobre Isaac no sabía qué hacer con sus hijos que venían peleando desde el vientre. Yo no sé si usted, ¿qué haría usted si los dos bebés en su vientre están peleando? Si duele, las mamás, las que somos madres sabemos cómo duele cuando ellos se mueven y ahora que se estén agarrando del pelo allá en el vientre, ¿verdad? Qué tremendo. Entonces Jacob, cuando nació, iba naciendo Esaú, él sacó el carcañal y venía agarrado del pie de su hermano. O sea, no se sabía quién había nacido primero porque usurpó el nacimiento de su hermano. Y cuando ya Dios quería bendecirlos, porque su papá estaba anciano, también engañó a su papá, porque le robó la primogenitura a su hermano que Dios quería ya que a Jacob se le diera. Eso ya estaba establecido, ¿verdad? Pero solo el nombre Jacob significa el que usurpa, el que roba. Podemos decirle ladrón. Mire qué feo el nombre que le habían puesto a este pobrecito. A veces los papás nos ponen nombres o les ponemos nombre a nuestros hijos que no sabemos ni qué significan. Entonces, ¿de qué tenía Jacob que arrepentirse? De los engaños que había hecho. ¿De qué tenía que arrepentirse? De haberle robado la primogenitura, o sea, la bendición que le correspondía a su hermano, aunque le digo, ya había sido profetizado a sus padres que él la iba a recibir Jacob. Pero, ¿por qué decimos que la robó? Por falta de paciencia, no pudo esperar el tiempo de Dios. Y se acuerda que en una de las prédicas hablamos que para recibir la bendición de Dios debemos de alejarnos de la mala consejera que se llama impaciencia, porque Pedro dice que es necesaria la paciencia para que habiendo recibido la bendición de Dios, habiendo soportado la prueba, recibamos la recompensa. Entonces el papá Isaac, ya ciego, la mamá, usted sabrá la historia, le ayudó a Jacob a vestirse con la ropa de su hermano para que hueliera a su hermano. Me imagino que tenía un sudor fuerte Esaú, porque era un hombre de casa, andaba ahí en el sol y era velludo, así que se puso algo encima para que el papá tocara, y el papá decía: es la voz de Jacob, pero huele a Esaú y estás peludo como Esaú. Así es que lo bendijo y le robó su bendición a su hermano. Así es que Dios tenía que limpiar el corazón de Jacob para poder bendecirlo,
porque Dios le añade una promesa mesiánica a él, que la bendición de Dios quería hacerlo heredero del pacto, no solo lo que le prometió a Abraham, a Isaac, a su abuelo Abraham, a su papá Isaac, sino que en Jacob también quería hacerlo heredero del pacto. Así que Dios le añade esa promesa mesiánica. Por eso tenía él que arrepentirse. Ahora, ¿cómo trabajó Dios con Jacob para bendecirlo? Yo quiero invitarlo a que vaya al libro de Génesis, bueno, o por lo menos lea conmigo. Le voy a dar lectura, hermanos, a una porción de Génesis capítulo 32. Y dice del versículo 22 en adelante: y se levantó aquella noche, hablando de Jacob, y tomó sus 2 hijos, sus mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Aquí está hablando acerca de cuando Jacob regresaba ya a su casa, pues que había oído y ya tenía hijos. Los tomó pues, dice, e hizo pasar el arroyo a ellos, o sea, a sus hijos y a sus esposas y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras luchaba con el ángel. Y dijo: déjame, porque raya el alba, le dijo el ángel. Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿y cuál es tu nombre? Y respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y dice que en ese mismo momento ahí lo bendijo. Si usted se da cuenta, y le estoy leyendo ya la historia cuando ya Jacob regresaba, porque él, después de que engañó a su papá y a su hermano, tuvo que huir donde su tío Labán, porque su hermano juró que lo iba a matar por el engaño que había hecho. Y cuando estuvo allá, estuvo tantos años, le tocó trabajar 7 años por una esposa, usted ya sabe la historia. A la hora de darle la esposa, le dieron a la otra, a la mayor, a la que él no quería, la más feíta. Y le tocó trabajar otros 7 años para que le dieran a la que él quería. Y así Labán también empezó a engañar a Jacob, porque todo lo que se siembra se cosecha. ¿Se da cuenta que Dios necesitaba trabajar en el corazón de Jacob? De igual manera, Dios necesita trabajar en nuestros corazones para podernos dar las bendiciones. ¿Cómo trabajó Dios con Jacob para bendecirnos? Primero, le animó a no desmayar ante las pruebas que tenía que enfrentar en ese proceso de la purificación. Dios a ti y a mí en esta hora nos está dando una palabra animándonos a no desmayar en medio de las pruebas. ¿Por qué? Porque Dios tiene cosas que darnos, pero es necesario que pasemos este proceso. Es necesario que en medio de la prueba, de la dificultad, no nos amarguemos, que no nos entristezcamos, que no reneguemos, sino que continuemos hacia adelante. Mire Dios cómo lo hizo con Jacob. Dice que se le apareció en Betel en un sueño y le animó a que continuara, pero también le aseguró su compañía. Ahí le dijo, si usted quiere leerlo, pues usted puede retroceder a Génesis capítulo 28, allí en el versículo 15, ahí está la bendición que Dios le está prometiendo a Jacob. Entonces le dice en el versículo 15, he aquí, le dice, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré, le dice Dios, a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Qué lindo es que Dios se interesa en que usted y yo, hermanos, recibamos la bendición. Y si usted se ha estado preguntando por qué tanta prueba, por qué tanta dificultad, es porque estamos en el proceso de Dios. Y yo le voy a decir algo. Mi abuelita, yo me crié mucho con mi abuela y ella decía tantos dichos, tantos proverbios populares que decían, quizás usted se ha de saber y que dicen, no hay que gastar pólvora, en zanates, porque zanate es un pájaro que no sirve para nada, ni para comer. Entonces, si Dios trabaja conmigo,
no está gastando pólvora en zanate. Es porque hay algo que Dios me quiere dar. Así que mi posición debe de ser de no renegar. Mi posición debe de ser de someterme a la voluntad de Dios. Dios a través del ángel le confirmó a Jacob el deseo de bendecirle. Y sabe, lo puso en una disciplina. No por una cuarentena, no por 7, 9 o 10 meses como hemos estado nosotros. Le puso en disciplina con 20 años con su suegro Labán. Era una disciplina, ¿por qué? Porque el engañador, el que había engañado, tuvo que pagar por eso que había hecho. El engañador fue engañado. Lo engañaron con la esposa, como ya le dije. Lo engañaron con el salario, dice Jacob en toda su historia. Yo le voy a animar a que la lea, que 10 veces Labán le había cambiado el sueldo. Le dijo, te voy a pagar tanto. Le dijo, si te dan ovejas que sean vareteadas, esas son tuyas. Después, donde vio Labán que venían más vareteadas las ovejas, le dijo, no, mejor las que son de un solo color van a ser tuyas. Y las que Labán le cambiaba eran las que Dios multiplicaba y bendecía. Porque definitivamente, hermanos, cuando Dios quiere bendecirnos, nos va a bendecir, pero nos va a meter en el proceso para limpiar nuestro corazón. ¿Qué le estaba enseñando Dios a Jacob a través de estos 20 años en que le cambiaron el salario, en que lo engañaron? Le estaba disciplinando y enseñando sinceridad y paciencia. No es fácil, hermano, mantenerse firme en eso. Pero ¿de qué otra forma Dios trabajó en Jacob? Fíjese que 1, le animó a que no desmayara. 2, lo disciplinó por 20 años. Pero 3, le hizo una confrontación consigo mismo. Y ahí nosotros hemos leído parte del capítulo 32, que yo espero que usted lo lea en casita. Aquí no tenemos el suficiente tiempo para hacerlo, pero ahí le está hablando que le dice Dios a Jacob que en el capítulo 31 que regresara a su casa. Lo confrontó consigo mismo. ¿Qué andaba haciendo Jacob allá donde Labán? En Padán Aram, allá andaba huyendo. Pero sabe que Dios no quiere que nosotros huyamos. Dios no nos quiere de inmigrantes en ningún lugar, porque Dios te va a bendecir a ti donde quiera que estés en obediencia a Dios. Tú te puedes ir quizás a donde hay petróleo, a donde hay dinero de sobra, pero si vas fuera de la voluntad de Dios, a ti no va a llegar, porque la bendición tuya, hermano y hermana, no depende de cuánto tengas, ni de dónde vivas, ni de qué título hayas logrado, sino que depende de estar bajo la sombra del Altísimo, en la voluntad de nuestro Dios. Así que Dios le obliga a Jacob a volver a Canaán. Le hizo enfrentarse con su hermano Esaú, que estaba enojado y dice que venía a matarlo. Le hizo reconocer su pecado interior. Allí es donde Dios comienza a trabajar con él. Dice que él, cuando vio a sus mujeres, él vio a sus 11 hijos, y dice que tenía que pasar el vado de Jaboc. Ahí en el versículo 22 dice que decidió separar a sus esposas con sus hijos y mandarlo por su lado, porque él sabía que la culpa del pecado que él había cometido la podían pagar sus propios hijos. Había pecado en Jacob. Jacob ya estaba reconociendo, ya estaba, como dicen los hipotes, cayéndoles el 20. Porque muchas veces estamos que pasa la misma materia en la disciplina de Dios y no entendemos. Él sabía que de sí mismo no podía librarse, necesitaba la ayuda de Dios. Por eso Dios lo lleva allí y dice que se le aparece un ángel. Dice que se le apareció a Jacob cuando él estaba solo. Y luchó con él un ángel toda la noche hasta que estaba por amanecer. ¿Qué hizo Jacob? Se arrojó en los brazos de Dios, luchó con el ángel. Dice, cambió ahí en ese momento sus armas carnales por armas espirituales. Hermano, hermana, amigo que estás escuchando esta palabra, no es con espada, no es con ejército, es con el Santo Espíritu de Dios que vamos a vencer esas cosas que están en nuestro corazón. Dios quiere purificarnos. Si has fallado, pide perdón, reconoce. Si entre los cónyuges hay problemas, mire, esposo, esposa, no hay cosa más linda que hablar. Pero cuando uno de los dos se niega a hablar, la cosa jamás se va a solventar. Si hay problemas entre padres e hijos, hay que hablar. Si hay problemas con los vecinos, hay que hablar. Mi esposo decía, si la guerrilla y el ejército se sentaron a hablar para traer una tregua, ¿y por qué nosotros no? Decía.
Pero debemos de platicar, debemos de reconocer y debemos de entender que no es con nuestra fuerza, sino con las armas espirituales. No era con el engaño que él iba a tener la bendición. Eran con armas espirituales de la oración, arma espiritual de la confesión, arma espiritual de la confianza en Dios. Así iba a venir la bendición de Jacob. Usted ya se sabe la historia de esta lucha con el ángel. ¿Cuál fue el resultado después de luchar con el ángel? Porque dice que toda la noche había luchado. Toda la noche había luchado con el ángel, y dice que el ángel en el versículo de 25, que cuando el varón, o sea el ángel, vio que no podía con Jacob, le tocó el sitio del encaje en su muslo, le metió en el encaje la espada y lo descoyuntó. Pero mire, Jacob no se dio por vencida, porque él estaba consciente que no iba a dejar pasar la bendición. ¿Cuántos de nosotros no recibimos nuestras bendiciones? Porque no pasamos el proceso de Dios, porque salimos corriendo en medio proceso. Imagínese que usted esté matando una gallina y desplumándola, y medio desplumada la gallina, sin que usted le saque todas las vísceras, salga corriendo chulona la gallina. No, pero el proceso así no sirve. Muchos de nosotros hacemos eso con el Señor, no esperamos el proceso. Jacob dice que pasó, y cuando estaba así, dice que luchaba aún así herido. Y en el versículo 25 dice que cuando vio que no podía el ángel con él, fue cuando lo hirió. Pero dice el 26 que Jacob le dijo, el ángel le dijo a Jacob: déjame, porque ya está amaneciendo, ya raya el alba. Y Jacob no dijo: sí, ya estoy cansado, estoy herido. No, él no se dio por vencido. Él ya había entendido que tenía él que purificar su corazón para recibir la bendición, y había luchado suficiente y no lo iba a dejar pasar. Y le dice: no te dejaré si no me bendices. ¿Cuánto nos hace falta, hermano y hermana, a nosotros tomar la decisión de dejarnos en el proceso de Dios? Número 1. 2, de reconocer nuestra falta, no andar buscando culpables. Es que vos, es que aquí, no busquemos culpables. Veamos cuál es nuestra falla, busquemos soluciones. Dejemos pasar el proceso de Dios y purifiquemos nuestro corazón. No lo podemos hacer solo, sino solo con la ayuda del Señor. El resultado para Jacob fue que Dios le cambió el nombre. Fíjese que el ángel le dice en el versículo 27: ¿y cuál es tu nombre? Y le respondió Jacob, parafraseado: ladrón me llamo. Imagínate, ladrón me llamo. Y le dijo el ángel: pues ya no será tu nombre ladrón o Jacob o usurpador, sino Israel, porque se llama príncipe de Jehová, porque has luchado con Dios, le dice, y con los hombres, y has vencido. Una lucha espiritual y una lucha carnal. Así que Israel significa príncipe de Jehová. Al igual que a Jacob, Dios quiere bendecirte a ti, Dios quiere bendecirme a mí, pero necesitamos purificar nuestros corazones. Y eso lo vamos a lograr, hermanos y hermanas, luchando en oración. Porque sabe que mi peor enemiga, hermana Carolina de Valle tiene una enemiga aférrima, y mi peor enemiga soy yo misma. La vieja naturaleza que está dentro de mí, que batalla constantemente conmigo. No puedo vencerla con armas carnales, pero sí con espirituales. Así que debo de reconocer mi lucha, de aceptar el proceso de Dios en mí, confesarle a Dios mi pecado, y que Dios pueda hacer los cambios en mi vida. Esta hora Dios te dice, este inicio de semana Dios te dice: ¿cuál es tu nombre? Quizás tu nombre sea temor, quizás tu nombre sea pecador, quizás tu nombre sea chambre, quizás tu nombre es, no sé cuál sea. Tú ponle el nombre que identifique que es tu dolor, que es tu pena, que es tu yo, y confiésaselo al Señor y deja pasar el proceso de Dios. Ora conmigo a esta hora. Padre, muchas gracias, porque aunque mi corazón es engañoso más que todas las cosas, y yo no lo puedo conocer, tú lo conoces como tú me hiciste, y tú lo puedes transformar. Oro en el nombre de Jesús, que si está haciendo un proceso en mí, que yo lo entienda y que lo pueda pasar, y que entienda qué es lo que estás cambiando y pueda ser dócil a tu voluntad. Y que pueda, oh Dios,
encontrarme cara a cara contigo y que tú puedas cambiar mi ser. Oro por mis hermanos y hermanas que están en ese proceso, pero oro también por los amigos, Señor, que tienen esa lucha interna espiritual dentro de sí. Oro para que tú les cambies su manera de pensar, que no esperen cambiar ellos, que se entreguen a ti así como están, cargados, trabajados, así pecadores. Tú los vas a hacer descansar como lo hiciste con cada uno de nosotros. Espíritu Santo, trabaja en estos corazones a esta hora, te lo pido en el nombre de Jesús. Si tú eres una de esas personas, mi querido amigo, o quizás alguien que ya sirvió al Señor, que ya fue cristiano, pero necesita reconciliarte con Dios, te dejo esta oración para que la repitas, para que la entiendas, la sientas y entregues tu corazón a Cristo Jesús y dejes que Él more en tu vida y te cambie. Recuerda, el corazón es más engañoso que cualquier cosa y es perverso, pero Dios lo conoce y Él puede cambiar tu corazón de piedra a un corazón de carne. Que el Señor bendiga tu vida. Querido amigo, querida amiga, quiero invitarte a que rindas tu corazón a Cristo Jesús. Él te ama y quiere salvarte, pero tú debes de invitarlo a que entre a tu corazón. Déjame dirigirte en una oración de arrepentimiento y fe para que puedas convertirte en un hijo o una hija de Dios. Repite conmigo. Padre Celestial, reconozco que soy pecador. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdona todos mis pecados. Límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Santo Espíritu y guíame en mi diario vivir. Abro mi corazón para que hagas de él tu morada. Amén y amén. Si repetiste esta oración, ahora te invito a que te reportes con nosotros para darte un seguimiento y poderte ayudar en este caminar que has iniciado ahora, que es una nueva vida. Escríbenos al WhatsApp al 77484137 y podamos nosotros de esa manera ayudarte, o escríbenos a los medios de comunicación que aquí te estamos presentando. Te aconsejo que platiques con Dios. De aquí en adelante eso se llama orar, pero también, si puedes y tienes, leas de su palabra. Que Dios te bendiga.